Bueno, mi nombre es Mario Volpe, yo soy excombatiente de Malvinas, pertenezco al CECIM La Plata, trabajo como investigador en el Museo Malvinas y soy subdirector del Instituto Malvinas de Políticas Soberanas de la Universidad de La Plata. Hoy el tema que me trae es un tema que hasta hace poco los argentinos teníamos poco conocimiento y creo que casi ningún conocimiento. Y entonces nos sorprendió a todos cuando vimos que había un grupo de gente que se juntaba protestando por una palabra que incluso nos era desconocida o que era habitual nombrarla y que en realidad es una palabra que no corresponde. Porque estoy hablando de la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? La hidrovía es el dragado, una vía especial, un dragado que se hace sobre el río Paraná para que desde el Paraná y desde todos los puertos que hay en el Paraná arriban ahí la soja, el trigo, el maíz. Arriba aproximadamente el 50% de la proteína vegetal del mundo. Esto acompañado, digamos, con lo que viene de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, porque integramos con estos países lo que es la Cuenca del Plata. De esa enorme Cuenca del Plata, que tiene 3.700.000 kilómetros cuadrados, o sea, para que lo imaginemos, es más grande que el territorio continental argentino, de esa cuenca, ahí como decíamos, se produce el 50% de la proteína vegetal, más una enorme cantidad de hierro que baja de Brasil, que también tenemos nosotros en Argentina, y junto con ese hierro que bajamos, nosotros, las grandes multinacionales, se llevan por ese río una enorme cantidad sin control de lo que se llaman los metales no conocidos, las tierras raras, que tienen incluso por gramo más valor que el oro. Y ahí cuando veíamos todo esto que baja, que es una enorme cantidad de millones de dólares, entendemos que sobre la margen del río, en el Paraná, en todo nuestro trayecto, hay 21 puertos. De esos 21 puertos, 16 son extranjeros. 16 puertos que no tenemos injerencia y sobre todo 16 puertos en los cuales no hay control sobre cuánta soja o cuánto maíz o cuánto trigo o qué se va de ahí hacia esta mal llamada hidrovía. Y nosotros ahí tenemos que tener dos cosas importantes. Una es que recién nos enteramos que las multinacionales no pesan el cereal que están llevando, no lo pesan, es solamente a declaración jurada, y también se llevan sin control todo lo que es este mineral que baja por el Paraná. Entonces lo vamos uniendo y ahí empezamos a entender que así como no sabemos la cantidad de peso que llevan esos barcos y lo que se evade, empezamos a entender que Paraguay, sorpresivamente, es un país que exporta mucha más soja de la que produce. Y bajan en barcos paraguayos, con bandera paraguaya, y también bajan por nuestro Paraná los barcos de bandera boliviana y algunos barcos argentinos. Entendiendo que Argentina es quizás el mayor exportador de todos estos países por el Paraná, el 90% de los barcos y barcazas que pasan por el Paraná son de bandera paraguaya. Lo que hace que Paraguay, sorpresivamente, tenga la segunda flota mercante del mundo, porque en realidad es una bandera de conveniencia. Se trasladan todos estos cereales
por el lado de bandera paraguaya. Y nosotros no tenemos barcos de bandera argentina. Entonces ahí llegamos a tener que recuperar por primero este nombre que dijimos no corresponde. Hidrovía. ¿Qué significa hidrovía? No existe en castellano una palabra que pudiese definir lo que es hidrovía. Es una palabra traída, impuesta por las multinacionales, que significa intervención en un río. Así como una autopista sobre un terreno, esto es una hidrovía, es algo que interviene el río, y en este caso el río Paraná. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es recuperar el concepto de que el río Paraná es nuestro. No es la hidrovía, es el río Paraná. Y el dragado del río Paraná, que permite trasladar a estos barcazas tan grandes, tiene que estar definitivamente en manos nuestras, en manos nacionales, porque se venció después de 25 años una concesión otorgada en los años de Menem, por las cuales se concedía a una empresa extranjera, entre otras Jan de Nul, una empresa belga, se le concedía todo este trabajo de dragado del río Paraná. Y ahora tenemos que entender que esa oportunidad que tenemos de nacionalizar ese dragado es fundamental, porque eso no solo permite dar trabajo a nuestros astilleros, que podrían construir perfectamente las dragas, poniendo en marcha la economía, entramos a asociar Astilleros Río Santiago y también asociamos otra cosa fundamental, que es nacionalizar los puertos. Nacionalizar los puertos y llevar el control de los puertos permitiría a la Argentina retornar seguramente una cifra desconocida por la evasión, pero que debe estar cerca de los 28.000 millones de dólares. Bueno, entonces, qué importante es esta apertura hacia esta cuestión de la hidrovía, hacia esta cuestión de recuperar el Paraná y de nacionalizar los puertos, poniendo en marcha los astilleros, para que empiecen a construir barcazas. Este plan de las barcazas es un plan nacional que también tenemos que evaluar porque nosotros estamos haciendo dragados para que entren los enormes barcos que son de transporte marítimo, para que entren al Paraná. Y en realidad nosotros tenemos que tener barcos fluviales que salgan al Río de la Plata, por lo que se llama, por los canales que hay, pero sobre todo por un canal nuevo que nosotros tenemos que imponer y tenemos que decidir hacer, que es el Canal Magdalena. Y el Canal Magdalena es un canal que es natural, pero que hay que dragarlo, que pasa muy cerca de La Plata, va hacia Punta Indio y sale hacia el mar en esta zona sur de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa hasta ahora? Pasa que los barcos que nosotros, cuando queremos salir con un barco, incluso, pues yo siempre doy el ejemplo del almirante Irízar, un barco nacional que va hacia la Antártida, tiene que ir hasta el canal Punta Indio, cruzar a Montevideo y esperar el tiempo que Montevideo crea necesario para habilitarlo para que pueda salir al mar. Cuando viene un barco, el mismo barco viene de la Antártida y de recorrer el sur, tiene que ir a Montevideo y ahí esperar a cruzar a nuestra costa por lo que se llama Canal Punta Indio. Canal Punta Indio es un canal, al contrario del Canal Magdalena, es un canal que atraviesa el río en forma transversal y que, de acuerdo a la geología y al sentido común de lo que es el río, es un canal que va en contra de la corriente, porque es hacer un zanjón atravesando el río. En cambio, el Magdalena va paralelo en el sentido de la corriente. Aparte, el canal Punta Indio es un canal de una sola vía, el canal Magdalena es un canal de 2 vías, los cuales permite al mismo tiempo ir y los barcos van y vienen, perdiendo muchísimo menos tiempo. Contando también que
ese menos tiempo es el ahorro que permite hacerse en la logística de los barcos, o sea, en todo lo que significa mantener un barco, a la tripulación, bueno, todo eso se podría ahorrar con el canal Magdalena. Por eso, desde la Universidad de La Plata nosotros participamos dando los conceptos fundamentales, que son un poco estos, para poder apoyar la construcción del canal Magdalena y dado los fundamentos que sobre todo en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto Malvinas, pudimos obtener, sobre todo también desde el Departamento de Hidráulica, y ahí exponer nuestra posición en la conveniencia de la construcción del canal Magdalena. La conveniencia del canal es tiene muchísimas ventajas, entre ellas toda la logística, toda la hotelería, todas las reparaciones de barcos que hoy se hacen sobre el margen de Montevideo, se harían sobre la provincia de Buenos Aires, lo cual implica unos 200 millones de dólares de ahorro, o unos 200 millones de dólares de volcar ese capital en trabajo argentino. Esta idea también es una idea soberana, porque es una idea de que no puede ser que nosotros hablemos tanto de Malvinas como tiene que ser, de la Antártida, del mar, pero no hablamos de que no tenemos una salida al mar. Entonces, somos soberanos al tener salida al mar porque ante cualquier conflicto, Uruguay puede cerrarnos la vía de ese canal y nosotros no poder ni entrar al río. Y también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista conceptual de un nuevo país, esto significa el desarrollo de nuestro país con el desarrollo de puertos patagónicos y de puertos sobre todo puertos también en la provincia de Buenos Aires, ya que saliendo del puerto de La Plata o del puerto de Capital de Buenos Aires o Dock Sud, recién tenemos puertos importantes en Mar del Plata. Y una de las empresas que se puede desarrollar es el turismo, haciendo puertos deportivos, haciendo más corto el trayecto Buenos Aires o La Plata con Mar del Plata, y eso implica para la provincia de Buenos Aires un ingreso importante. Otra cuestión que ocurre con el canal Magdalena es que los costos de flete hacia la Patagonia serían mucho menores, porque de un promedio de 15 días que tarda un barco que sale de Buenos Aires, que tiene que ir a Montevideo y luego a Ushuaia, 15 días contra 5 días que tardaría yendo por el canal Magdalena. Esto hace una disminución de costos y de fletes enorme. Permitiría también, si podemos acompañar con la vía ferroviaria, cambiar toda la idea de transporte hacia la Patagonia, abaratándola sustancialmente. Para dar una idea, si uno transportara una tonelada en un camión, vos podés hacer 10 kilómetros por el costo de combustible. Si vos hacés lo mismo en ferrocarril, podés hacer 80 kilómetros. Y si lo hiciésemos en barco, yendo por este lado, por el Magdalena y esos puertos, podemos trasladar esa tonelada, nos hace 290 kilómetros. Entonces, esto cambia sustancialmente la Argentina. Tendríamos que volver a tener el tren y después integrar los camiones, los cuales los camiones pueden venir cargados desde Buenos Aires o desde Ushuaia, trayendo esta producción que nosotros queremos hacer, sobre todo de tecnología, desde Ushuaia. Bueno, en esos puertos pueden venir cargados los camiones, vienen los camiones cargados y después distribuyen a donde tienen que distribuir, lo cual también es un costo mucho menor, sobre todo a lo que significa el chofer, el combustible y al mantenimiento de nuestras rutas. No nos olvidemos que hoy es irracional que todo el transporte que se hace a la Patagonia sea vía camión. Y es tan irracional que no solo por el costo que hablamos del combustible, sino porque
significa que en invierno los camiones tienen que poner cadenas y destruyen todas las rutas. Es la forma de llegar. Y ahí, como concepto, deberíamos ampliar también, hacer el puerto, un puerto que esté en Río Grande, que sería el puerto logístico, el puerto donde van los camiones, sobre todo los camiones y toda la industria, y un puerto científico en Ushuaia. Esto nos daría a nosotros un enorme desarrollo para hacer Tierra del Fuego el centro logístico, el centro que va hacia la Antártida. Y ahí vemos cómo vamos uniendo poco a poco esta idea que nació desde el Pilcomayo, que recorre el Bermejo, que sale por el Paraná, que viene por el Canal Magdalena y que nos une a los puertos patagónicos, que nos une al polo logístico que debe ser la Tierra del Fuego, que es encima la provincia, digamos, la provincia que integra la Antártida y las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y permitiría tener otro tipo de visión y otro tipo de potencia para recuperar lo que nuestra misión, digamos, de siempre, que es la soberanía de las Islas Malvinas. Este desarrollo hecho en el sur, con toda esta unión, nos permitiría recuperar rápidamente, por intermedio de la explotación o de la apropiación, o explotación diría mejor, de ciertos bienes naturales que tenemos en el mar, que es, por ejemplo, la pesca, donde rápidamente nosotros podríamos traer más pescado para los argentinos desde el mar, podríamos dar de comer, podríamos marcar con esa pesca, darle prioridad a lo que es nuestra agenda prioritaria, que es el hambre, y después se pueden desarrollar otras cosas, pero el hambre lo tenemos que poner nosotros como agenda y no como estas ideas que nos imponen desde afuera de que, bueno, el litio, la electrificación de los autos, el hidrógeno verde, porque eso es nada más que minería extractiva que va a beneficiar más adelante la electrificación o el cambio así de combustible, digamos, de lo que significan las grandes potencias. Esto le viene bien al Reino Unido, le viene bien a Europa, le viene bien a Estados Unidos. A nosotros también, pero ellos hacen una minería extractiva de todo esto y para nosotros no es prioridad. Nuestra prioridad es solucionar este problema de hambre y de pobreza, porque a veces nosotros decimos las cosas y no le prestamos atención, pero de todo lo que hablamos del Paraná y de la soja y del 50% de la proteína, muchas veces decimos que este mismo año, en el 2022, tenemos cosechas récord y pobreza récord. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Que con cosecha récord, pobreza récord. Bueno, es un tema de distribución. Y bueno, a todo esto nosotros sabemos que la proteína del pescado podría traernos un alivio a todo lo que es, en principio, lo que nosotros conocemos, los comedores, y luego la pobreza estructural de Argentina. Y ahí entonces seguimos viajando hacia el sur y abriendo puertos patagónicos y llegamos a Malvinas, donde entonces con una flota que esté pescando en el Atlántico Sur, flota que se va a ir reemplazando con la construcción de nuevos barcos que haríamos en astilleros, Río Santiago. Entonces ahí tenemos un poder distinto, podemos pescar nosotros también sobre la milla 201 y podemos hacer acuerdos con los chinos, por ejemplo, para ver hasta qué punto se explota nuestras 200 millas. Ellos no pueden entrar en nuestras 200 millas, pero de última, a partir de las 200 millas, llegar a acuerdos para que no se explote demasiado sin sentido todo lo que pasa en la milla 200. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa milla 200? Pasa que, bueno, la explotación no tiene ninguna medida.
y nosotros tenemos que tener control sobre eso. Y ahí podemos desarrollar tecnologías que podemos hacer en el Instituto Malvinas, donde podríamos desarrollar boyas con controles arriba, no satelitales, sino controles vía radio, para poder ubicar dónde están los barcos que están pescando en nuestra plataforma. De esta manera cerramos una soberanía integral. Esta soberanía integral puede ir creciendo en la medida que entendamos también que Malvinas, digamos, como decimos siempre, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, pero de esta mano que tenemos que unir. Esta mano que hay que unir es que salimos de la Antártida, pasamos por Malvinas, Tierra del Fuego, los puertos patagónicos, entramos por nuestra soberana entrada al mar del Canal Magdalena, y ahí llegamos a unir lo que fue también un sueño de Chávez, que era unir las cuencas del Plata, la cuenca de Amazonia y la cuenca del Orinoco. Y con eso cerramos el concepto de una Argentina y de una América Latina integral, fluvio-marítima, ya no solo marítima, sino fluvio-marítima, que seguramente nos pone en posición mucho más ventajosa para poder recuperar lo de siempre, el sueño de los excombatientes, que por lo menos, si no somos nosotros, serán nuestros hijos, ver flamear la bandera argentina y haber devuelto los ingleses las Malvinas con esta fuerza que nos dio América Latina, ¿no? Como lo dijimos desde el año 82.